Caluroso, un día húmedo, pero como les dijimos, tenemos invitado en el piso en Wake Up en la FM 88.7 y en YouTube como APP Bahía, porque ya está en los estudios para hablar un rato Nicolás del Caño, que llegó a la ciudad de Bahía Blanca ayer y ha sido tan amable de venir hasta el estudio. Nicolás, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Capital Federal, que es quizás el reflejo de lo que está pasando a nivel político en general, y otro ejemplo más de la forma de hacer política que ha instalado el gobierno nacional. Pude observar, también siguiendo las redes tuyas, Nicolás, proponen anular la ley bases a raíz de todo lo que pasó con Cuéllar. No sé cuál es la idea, cuál es la propuesta a raíz de lo que pasó ayer. Bueno, primero dar cuenta de esto que vimos, que es escandaloso, y nosotros habíamos ya planteado que la ley base es una ley corrupta, porque en su momento a cielo abierto se había dado esta negociación donde cambiaron las críticas que tenían a la ley bases. El caso de Cuéllar es el más elocuente, si se quiere, a partir de que el gobierno va, Francos va al Senado, ¿no? y se reúne, y entonces salen, por ejemplo, los nombramientos de la senadora Krexler de Neuquén, sí, como embajadora frente a la UNESCO en París. Sale el nombramientos de cargos en Yacyretá, a pedido de Espínola de Corrientes, senador también, al igual que Cuéllar, que entró por el peronismo y que luego se dio vuelta. Lo mismo con el caso de Cuéllar, que pedía, eso es lo que conocemos, ¿no? Sí. Pedía cargos en la empresa de Salto Grande, ¿no? Entonces, se había dado esto y nosotros denunciamos que era una ley corrupta y que íbamos a plantear la nulidad. Bueno, esto lo confirma el hecho de ayer. El gobierno trató desesperadamente de salvar a Cuéllar de la expulsión. Un caso excepcional, digo, ¿no? Porque se lo encontró directamente infraganti con $200.000, sí, cuando justamente la sospecha de las coimas en aquel momento, de la ley bases, y se lo encuentra con $200.000, dice que no son de él, que es de la secretaria. La verdad que nadie puede creer eso, pero hay un delito en flagrancia, digámoslo así, por el cual está detenido. En otros casos es distinto, ¿no? Porque se discutió mucho el tema ficha limpia, ¿no? Donde son causas judiciales, donde se les pretende dar al Poder Judicial la potestad de definir quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato, ¿no? Entonces me parece que ahí hay otro, son registros distintos, ¿no? En este caso, excepcionalmente, me parece que es correcta la expulsión. No así en otros, donde hay causas judiciales que se desarrollan su proceso, etcétera, y tienen que culminar en ese sentido, y que también hay muchas veces que están manipuladas esas causas, ¿no? Entonces, vos mencionabas recién la forma de hacer política. Milei dijo que iba a terminar con la casta, que se terminaba los beneficios de un grupo privilegiado de la dirigencia política, etcétera, y lo que hizo fue utilizar los peores métodos de la casta, con esta compra de votos, con acuerdos. Llegó al colmo de festejar con lo que él denominó héroes a los diputados que sostuvieron el veto presidencial negando el aumento de los jubilados, ¿no? Festejando con un asado, realmente algo totalmente obsceno. Entonces me parece bueno que ahí el planteo que nosotros estamos haciendo de nulidad de la ley base se confirma o adquiere un valor mayor ahora que se expulsa a Cuéllar por este escándalo, ¿no? ¿Y crees que también le llega a la gente eso, asocia la conducta con la ideología del gobierno, el plan del gobierno? Porque a veces como que no termina de penetrar o de llegar a la gente a través de las decisiones de política económica, incluso con un ajuste muy fuerte a los jubilados. No sé, en la ciudad de Bahía Blanca lo que uno siente, lo que uno percibe es que hay algún tipo de movilización se ha ido apagando, ¿no? Hay como una cuestión de dejar que siga centralizando toda la discusión, las propuestas o los planteos que hace el gobierno nacional, sus referentes locales en Bahía, en la capital federal, en cualquier provincia. Pues, ¿crees que la gente percibe que ese discurso ya entró en colisión un poco más fuerte? Mira, yo creo que hay como hay dos cosas importantes, ¿no? Primero, tengamos en cuenta los que se oponen a Milei, sí, lo que vos mencionás recién, decir, bueno, se fue, hay menos movilizaciones ahora que
que lo que se dieron durante todo el año. Sí. Puede ser. Hay conflictos importantes todavía, estamos más a fin de año, pero hubo enormes movilizaciones históricas como la movilización universitaria, paros categóricos como los que vimos este año, 9 de mayo, a pesar de que la conducción sindical los convocó horrible, a pesar de que los convoca gente que está muy desprestigiada entre los propios trabajadores, porque siempre están con todos los gobiernos, y hubo unas movilizaciones multitudinarias. Si vos te fijás en varias encuestas de opinión, el sector que se opone a Milei cada vez es más opositor. Es decir, ha visto durante todo este año confirmar, ¿no?, o agravar sus pensamientos, digamos, previos a que asuma, ¿no? Es decir, ratifica aún más su oposición. Quienes lo mantienen cierto apoyo, o podríamos decir que le dan un crédito, están dándole un crédito y decir, bueno, a ver, sí, la inflación es menor que la que teníamos el año pasado en promedio, pero todavía no veo una mejora económica. Entonces vos podés decir depende cómo se preguntan las encuestas, ¿no? Porque sí, bueno, tampoco... ¿Usted está de acuerdo con que baje la inflación, por ejemplo? Claro, sí, todos estamos de acuerdo. Claro, bueno, ahora eso es a costa de un ataque enorme al ingreso de los trabajadores, porque los salarios perdieron, a pesar de que el presidente trata de traficar con este dato de, bueno, en dólares. Tenemos un salario mayor en dólares o una jubilación mayor en dólares, dice de $300 pasamos a $1.100 la jubilación. Bueno, pero el jubilado, además de que le sacan los medicamentos, tiene una jubilación que puede comprar menos de lo que compraba antes. Eso lo sabe cualquiera, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que tiene todavía pesa mucho el desastre de los gobiernos anteriores. Ok. ¿No? Entonces yo creo que ahí mantiene ese crédito de decir, bueno, está bien, ahora pasó el ajuste, debería venir la parte donde se genera empleo, cosas que de nuestro punto de vista no solo no va a suceder, sino que es muy probable que suceda lo contrario, ¿no? Porque es una situación muy endeble, el gobierno se ha endeudado enormemente, ¿no? Y está buscando ahora, tuvo el puente del blanqueo, está buscando ahora el puente del Fondo Monetario Internacional para ver si después, sobre la base del avance del plan real que tiene el gobierno, que comparte con muchos sectores de la oposición, que es un extractivismo a fondo, ¿no? Es decir, una entrega brutal de nuestros bienes comunes naturales con el plan del RIGI, ¿no? Es decir, dando enormes beneficios y aumentar el saqueo todavía más, ¿no? Entonces me parece que eso es el plan del gobierno, con una reforma laboral que tiene que aplicar, porque la votaron en la ley base, pero después tiene que aplicarse esa reforma laboral sobre los sectores que aún mantienen conquistas históricas. Me parece que todavía, digamos, el gobierno tiene un apoyo, aunque la encuesta digan esto o lo otro, más bien es un crédito, yo lo llamaría más un crédito que un apoyo, ¿no? Nicolás, vos sabés que acá solemos charlar con gente del sector universitario, gente del sector académico, sector gremial obviamente, y cuando hablamos del tema empleo, que lo mencionaste y me parece importante, se señalaba como una tendencia, que te quiero preguntar si coincidís y qué mirada tenés, sobre esto de que quizás el empleo no caiga tanto, porque las encuestas muchas veces preguntan si tenés laburo o no tenés laburo, pero no qué tipo de laburo, y esto de que cada vez hay muchísima menos gente que está en el sector formal, que está sindicalizada, con aportes, con los derechos básicos que debería tener cada trabajador de la República, pero que se está como generando una sociedad de eso, con gente formal que va a formar parte de un grupo, gente muy informal que va a necesitar 2 o 3 trabajos para poder subsistir, y en el medio una política del gobierno que básicamente ayuda a que esa brecha se agrande cada vez más. ¿En qué momento la política, que hoy está vista como todo lo que no es Milei, es parte de conservar un orden pasado, y todo lo que sea Milei es la transformación y el cambio rotundo de los gobiernos pasados? ¿Cómo entra ahí el Frente de Izquierda? ¿Cómo entra tu propuesta? Bueno, nosotros, ustedes saben que tenemos un planteo, creo yo, de los más importantes que venimos haciendo en relación a la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y a la creación de más de 1 millón de puestos de trabajo, reduciendo la jornada y repartiendo las horas de trabajo entre los ocupados y trabajadores precarizados, informales y desempleados. Bueno, eso podría generar 1.100.000 puestos de trabajo si lo aplican las principales empresas de la Argentina. Es una propuesta de fondo, obviamente esto requiere una lucha
enorme para imponer esta medida que se discute en muchas partes del mundo, la reducción de la jornada laboral. Lo que pasa es que o de la semana, digamos, hay distintas formulaciones, porque esto que vos marcabas de una dualización o fragmentación, porque tampoco es que es una dualización, es una fragmentación de múltiples formas de trabajo, que donde tenés sectores formales que están, como te decía antes, con conquistas históricas que aún mantienen, y sectores precarizados cada vez más grandes, que afecta sobre todo a la juventud, con monotributo, con tercerización, con distintas formas, contratos basura de todo tipo, ¿no? Y que la ley base viene a reforzar eso. Sí. Entonces, yo creo que la izquierda es la única que plantea una salida totalmente distinta, porque el resto, hasta el momento, ¿no? Hemos visto los gobiernos anteriores, bueno, ni hablar del de Macri, pero incluso los gobiernos kirchneristas mantuvieron una estructura de precarización que la informalidad siempre estuvo como piso en el 33%, ¿no? Entre 30 y 33%, porque no es su proyecto, digamos, o sea, su proyecto es, ellos llaman un capitalismo en serio, dice Cristina. Bueno, el capitalismo en serio es poder explotar a esos trabajadores lo mayor posible, digamos, ¿no? Y darle ganancia a los empresarios. Entonces, yo creo que lo que se está planteando con Argentina Factoría, digámoslo así, ¿no? Es decir, que además de lo que implica una ventaja comparativa que tiene la Argentina, no solamente por la naturaleza, sino además por el nivel de tecnificación que tienen el campo, ¿no? Es no solamente la posibilidad de tener las exportaciones de la soja, etcétera, que eso obviamente se lo lleva un pequeño puñado de cerealeras, grandes terratenientes y demás, sino también tener el Vaca Muerta como uno de los lugares donde también saquear el país con todo lo que tiene que ver las consecuencias ambientales, ¿no? Destrucción ambiental. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta capitalista, ¿no? De saqueo brutal, con distintos matices, digamos, ¿no? Pero yo creo que Milei, los grandes capitalistas de Argentina y los partidos que lo representan, cada uno con sus matices, tiene esa apuesta, ¿no? Que es para decir, con eso conseguiríamos dólares para sanear el problema de la restricción externa histórica que tiene el país, ¿no? Porque ahora vos ves que te dice el central compró dólares tal día, tal otro, qué sé yo, sí, pero no están acumulando reservas, ¿no? Porque hay una sangría de dólares en la Argentina que no es que hay un libro muy interesante de varios economistas, Martín Shor y otro, que dice con exportar más no alcanza. Sí, Francisco Cantamuto, de acá de Bahía Blanca, vino acá también. Claro, Francisco que escribe también. Bueno, con exportar más no alcanza, o sea, que hay múltiples formas. Sí, que es necesario, pero no es suficiente. Claro, que hay múltiples formas en las cuales se llevan los dólares los grandes grupos empresarios, el endeudamiento, es decir, hay múltiples maneras de saquear la Argentina, ¿no? Inclusive la extranjerización cada vez mayor de la cúpula empresaria, sí, te lleva a que con las remesas de utilidades, con distintas cuestiones, los propios créditos intrafirma, ¿no? que hacen, por eso tuviste un crecimiento enorme con el gobierno de Alberto Fernández en 2022, ¿no? Que Guzmán decía, bueno, a ver qué hicimos en 2022, sí, y un superávit comercial gigantesco, ¿no? En 2 años fue de 48.000 millones de dólares. 48.000 millones de dólares no te quedó nada, porque están todas estas formas, ¿no? El endeudamiento obviamente una de las principales, pero entonces si vos no atacás de raíz eso, ¿no? Y pones todos los recursos en función de las necesidades sociales, de planificar la economía, la producción en función de la necesidad de las grandes mayorías, y bueno, esta grave crisis, este grave problema va a profundizarse, ¿no? Y para pensar una alternativa, para pensar una contrahegemonía, que es lo que generalmente la izquierda representa en un sector de la sociedad, conozcas las propuestas más en profundidad o no, y volviendo al tema del empleo, ¿qué tiene que hacer Argentina? O por lo menos, ¿cuáles son los sectores productivos que Argentina debe aprovechar sin generar esta sangría que decís, sin pensar solamente todo el tiempo en exportar
y esta extranjerización que vos decís de las empresas y de la cúpula empresarial. Ahora, ¿qué industrias, qué comercios, qué tipo de forma de producción y cómo se puede mejorar eso? Porque viene pasando con sucesivos gobiernos que uno ve los problemas que tiene y que los afectados son siempre los mismos. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, justamente yo creo que nosotros planteamos, por un lado, con lo que ya digo tenés hoy, ¿no? Sí. Obviamente podríamos discutir o planificar en cuáles serían los sectores más necesarios, ¿no? de desarrollar y demás, pero me parece que con lo que ya tenés hoy, vos podés generar 1.100.000 puestos de trabajo genuino, ¿no? Genuino quiere decir con derechos, etcétera. ¿Cuáles son las industrias más grandes de Argentina donde hay...? No, hay 12.000 empresas. Hay un estudio que hicieron nuestros compañeros de economía del PTS, que dan cuenta no solamente en las grandes, sino que hay algunas empresas medianas que son muy importantes en esas 12.000 empresas, reduciendo la jornada laboral. Digamos que además no me pueden decir lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Bueno, pero una pyme... la idea obviamente es que esto sea general en toda la economía, sí. Pero nosotros decimos, empecemos por las grandes empresas. Además, si vos lográs 1 millón de puestos de trabajo con un salario como el que tiene el sector formal, ¿no? También el consumo interno para esas pymes que muchas veces dicen, no puedo tener las condiciones laborales. Bueno, ahí hay, tenés la posibilidad de empezar a trasladarlo al conjunto de la economía, el conjunto de la clase trabajadora, estas condiciones, porque ese es un problema clave, ¿no? Hoy tenés múltiples enfermedades producto de la superexplotación, del estrés laboral. No tenés tiempo para estar con tu familia, para estudiar, para nada. Cada vez más grave esta situación, ¿no? Que no es solamente en Argentina. Después, otro elemento importante que nosotros planteamos y vemos fundamental es el problema de la vivienda. O sea, la necesidad de construir obras de infraestructura y particularmente un plan de obras públicas que construya las viviendas que son necesarias en la Argentina. Son... alrededor de 1 millón las que habría que construir de cero, ¿no? Además de todo lo que tiene que ver con 4 millones de familias que tienen problema habitacional en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, eso implicaría un motor enorme, pero bueno, hoy vos tenés niveles de costos en la construcción que son gigantescos, ¿no? Bueno, tenemos que adecuar la producción, la economía, etcétera, a ver cómo podemos hacer un plan que realmente sea accesible para las mayorías trabajadoras, ¿no? Otorgando, nosotros planteamos una banca estatal única que esté controlada por los trabajadores para que esos bancos no sean el vehículo de la fuga de los grandes capitalistas, de los especuladores amigos de Caputo, sino que sean el instrumento para otorgar créditos accesibles para que los trabajadores tengan acceso a la vivienda, a la juventud. Ya hasta alquilar se te hace imposible. Imagínate poder comprarte una casa con crédito, ya ni siquiera eso, ¿no? O sea, entonces me parece que esas dos cuestiones son fundamentales, más allá de que después uno pueda pensar cómo llevar a cabo una producción desde una planificación racional de la economía, ¿no? Hecha desde la clase trabajadora, del pueblo, junto a la enorme capacidad técnica que hay con científicos en la Argentina que hoy están siendo atacados, etcétera. Bueno, poner todo ese conocimiento no al servicio de que se la lleven los galperín, ¿no? Que se llevan ese conocimiento de las universidades públicas, sí, porque claro, atacan las universidades públicas, pero en realidad se apropian de ese conocimiento y de esa cooperación, sí, que hay social, ¿no? O sea, ellos dicen, atacan lo que llaman el colectivismo, pero bueno, pasa que ahí tienen una confusión, siempre hablan de socialista de cualquiera para los libertarios. Sí, son los dos términos, de zurdos y cucas, es como todo lo opuesto a Milei. Claro. Entonces me parece que ahí después habrá que planificar sobre qué sectores con un cuidado del ambiente, ¿no? Obviamente que ahí hay temas fundamentales, sí, que muchas veces obviamente las empresas no toman las medidas, etcétera, porque requiere inversiones que no están dispuestos a hacer, ¿no? Pero bueno, después las consecuencias las paga la población, y mucha de la legislación que
que es muy dura, si querés, con condiciones muy duras para la minería, etcétera, en Canadá, en otros países o en los países centrales. Bueno, acá tienen vía libre, ¿no? Para hacer lo que quieran. Las leyes que se consiguen son las que se hacen gracias a la pelea, gracias a la lucha, ¿no? Por último, Nicolás, porque ya estamos llegando a las 9 de la mañana y sé que hay planificada una conferencia de prensa con demás medios. El año pasado había venido Cristian Castillo también al programa, Cristian, sí. donde hablábamos del tema del momento, que era la bronca, y un debate que sé que se da mucho en la izquierda, que se da también en el peronismo, y en la propia Libertad Avanza ha hecho como una oda a eso, que es la expresión de la bronca. Y lo que hablábamos en ese momento, y Cristian me decía, era, sí, evidentemente hay una bronca, hay un desprecio hacia la política por las condiciones de vida de las mayorías que ha generado, pero yo todavía no logro entender qué es lo que termina pasando en una persona que promete destruir, que promete incluso, bueno, matar metafórica o realmente, pero promete hacerle daño a otro, es la que finalmente obtiene la victoria, y no una propuesta de izquierda que también es anti partidos políticos que gobernaron siempre, que nunca gobernó la izquierda, como no lo había hecho la Libertad Avanza hasta 2023. ¿Por qué se fue hacia ese espectro político? Esa bronca que es real, que se reconoce, pero que no se canalizó de decir, bueno, no queremos más la política, pero queremos vivir todos mejor, no, que estos vivan peor y ver si yo puedo salvarme. A ver, te doy un ejemplo, ¿no? Milei hizo una muy buena elección en 2021 y ya venía teniendo mucho el rating en los medios. Sí, se le dio mucha manija también. Mucha manija. Bueno, Alejandro Vilca en Jujuy sacó el 25% de los votos en el 2021. ¿En qué medio de comunicación viste la propuesta de la izquierda expresada por Alejandro Vilca? O con esa frecuencia, por lo menos. Digo, claro, bueno, ahora yo te digo, ese es un elemento importante, ¿no? La promoción que tuvo los grandes grupos empresarios, económicos, inclusive el propio macrismo le daba aire para instalar una agenda, ¿no? La agenda no es discutir esto que estábamos charlando recién. Pero digo, algo pregnó de eso. Sí, yo creo que cuál fue el punto de empalme de Milei fue el odio a la dirigencia política, digamos, que es identificada como la responsable, lo cual es verdad. La dirigencia política es responsable de la situación que vive la mayoría trabajadora, categóricamente. Ahora, lo que escondía Milei es lo que le dijo Miriam en el debate, es decir, te haces el león, que toque el otro, pero vos con los grupos empresarios, con los grandes capitalistas... Sí, con los que no fueron perjudicados por esa casta a la que vos querés combatir. Con la casta que vos decís es la que gobernó para los que se llenaron los bolsillos son los grandes empresarios. Y eso no van a volver a perder. Eso van a ganar cada vez más, porque lo que busca justamente Milei es formatear, si querés, hacer un reformateo del país, un reseteo, para hacerlo aún más favorable a esos grandes grupos empresarios y extranjeros en muchos casos, ¿no? O cada vez más, y no en función de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, este cuento de que al empresario le va bien y entonces puede derramar, bueno, ya lo vimos 1000 veces, ¿no es cierto? Entonces, y te lo dice la derecha y también te lo ha dicho el peronismo. Entonces me parece que logró empalmar con ese odio. Ahora, por eso yo te decía, sí, está bien, hay un sector que, si querés, más derecha, ¿no? Un apoyo más duro. Ahora, otro sector no tiene un cheque en blanco Milei con enormes sectores. Tiene que mejorar la situación de millones de jubilados, de trabajadores, sectores populares que empeoraron con Milei. El factor de confianza y desconfianza es el mismo que con el resto de los políticos que han sido votados alguna vez para gobernar. Yo creo que sí. Vos acordate que Alberto Fernández dijo, bueno, yo voy a llenar la heladera. Sí, que con las LELIX le voy a aumentar las jubilaciones. La LELIX, la jubilación. Bueno, después de 2 años, ya tuvo un primer castigo fuerte en el 2021, pero digo, después podía decir, bueno, te castigo con el voto para que reacciones. No sucedió. Entonces, me parece que ahí hay un tema importante que se puede, y yo creo que en muchos casos los medios, viste, tratan de traficar, ¿no? De hacerte pasar. Sí, de aislarlo también por fuera de la plataforma económica, las consecuencias de esa plataforma, y aislarlo solamente en una expresión emocional y no política. Sí, tratar de ver algo como una realidad muy estática, ¿no? Bueno, mirá el apoyo que tiene. Sí, veamos qué contenido tiene. Y que así va a ser para siempre, claro. Claro, y también qué contenido tiene el rechazo. Porque el rechazo, si vos ves algunas encuestas de opinión, es cada vez mayor de los que no lo votaron. O sea, han confirmado muchas de las cosas que pensaban
además de sufrir el ajuste, ¿no? Entonces, bueno, esa oposición, yo te digo que, insisto, hay una responsabilidad de la conducción sindical, hay una responsabilidad enorme en que hoy no tengamos una gran resistencia a este gobierno. Por eso nosotros, como izquierda, nos convocamos a todos los que se sienten defraudados por sus conducciones gremiales, políticas, etcétera, a forjar una gran fuerza política, un gran partido de la resistencia, ¿no? Nicolás, algo en una línea breve, porque sé que te tenés que ir. El tema de la eliminación de las PASO y la ley electoral. ¿Cómo afecta a partidos como el Frente de Izquierda, partidos como el PTS y el Frente de Izquierda? Bueno, es muy grave porque lo que busca detrás de esta excusa, ¿no?, de eliminación de las PASO y demás, toda una reforma política que le va a quitar el financiamiento público a las campañas y eliminar los límites para el financiamiento privado. O sea, privatización de la política. Solo harán campaña 2 fuerzas o 3 a lo sumo que tengan el financiamiento de los grandes grupos empresarios, el resto afuera. Esa es la reforma política, que tiene muchos otros condicionamientos, ¿no? Como por ejemplo el tema de ponerte más restricciones para poder acceder a la personería jurídica de un partido, tanto provincial como a nivel nacional, y eso obviamente va a eliminar a cualquier fuerza que sea independiente del poder económico. No solo a la izquierda, digo, cualquier fuerza existente o que quiera surgir, ¿no? Y el propio Milei inclusive no hubiese llegado porque... Fíjate que él se apoyó en muchos partidos que no provinciales, ¿no? Que, sí, tuvo que juntar un montón de puchitos para poder llegar a un... Claro, ¿no? Entonces eso al elector, digamos, a la población, le quita derechos democráticos de poder conocer todas las propuestas y de que haya pluralidad de voces. Nicolás, muchísimas gracias por venir. ¿Hay actividad? ¿Hay alguna actividad que...? Hoy estamos con conferencia de prensa y distintos medios que estamos yendo a visitar, y mañana tenemos una actividad en la Casa Marx. Bien. Por otra parte, felicitar a toda la juventud y los compañeros compañeras del PTS, que la verdad es muy linda y está en muy buenas condiciones para que haya un espacio de encuentro y cultural de la juventud y los trabajadores. Así que bueno, mañana a la nochecita vamos a estar ahí compartiendo un intercambio y también música con bandas y todo. Perfecto. Nicolás del Caño, del PTS Frente de Izquierda. Ha sido todo por esta semana, Moreto. Ya es viernes, el lunes a las 7 vamos a volver. En YouTube van a poder ver la entrevista completa con Nicolás. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a la gente del